tercero. Talía, musa de la comedia. En el apartado anterior pudimos apreciar que Cambises, hijo de Ciro el Grande, pretendía hacer la guerra contra Egipto, cuyo soberano era Amasis. Dentro de las muchas conjeturas que provocó la guerra, una de ellas refiere que Amasis le tenía temor al persa, quien gozaba de gran poder y extenso territorio, y realizó una treta cuando aquél le pidió que le entregara a una de sus hijas en concubinato, por lo cual se encargó de enviar a la hija del anterior gobernante llamado Apries. La muchacha era alta y hermosa, de nombre Nitetis, quien le reveló la verdad a Cambises diciendo que era hija del anterior rey, a quien se había encargado de asesinar a Amasis. Entonces, irritado por el engaño, fue que Cambises decidió emprender la guerra contra Egipto. Sin embargo, Amasis murió al cabo de un tiempo, y su hijo Saménito tomó el reinado, y en consecuencia, Cambises tuvo que entablar batalla contra él, a la que por cierto lo acompañaría Creso, a quien había derrotado su padre y del que se habla en el libro primero. Una vez que midieron fuerzas, el combate fue arduo, pero al final los egipcios efectuaron la retirada y se resguardaron en Menfis. A propósito, Heródoto menciona que cuando separaron los cadáveres egipcios y persas, durante aquella reyerta, notó que el cráneo de los primeros era más resistente que el de los segundos, puesto que, desde niños, los egipcios se rapaban la cabeza haciendo que el sol fortaleciera sus huesos, y era el motivo por el cual no sufrían calvicie, mientras que los persas, al cubrirse la testa, provocaban que con el tiempo se les debilitase el cráneo. A la postre, Menfis fue sitiada, y finalmente los egipcios se rindieron. Sus aliados de Libia, Cirene y Barca, temiendo las represalias del rey persa, decidieron deponer las armas imponiéndose tributo y enviando regalos a Cambises, quien decidió perdonar a Saménito, porque lo consideró un hombre justo y quien pudo haber recuperado sus tierras. Sin embargo, el egipcio se encargó de maquinar una sublevación, pero por intentar realizar ese acto de rebeldía, le hicieron beber la sangre de un toro, y así encontró la muerte, en tanto que el soberano vencedor ordenó que sacaran de su tumba a Amasis, y que azotaran su cadáver, le arrancasen las barbas y el cabello para después quemarlo, acto que resultaba impío, ya que egipcios como persas no tenían por costumbre echar a las brasas a los difuntos, pues los mismos persas consideraban que el fuego era un dios al que no era benéfico ofrecerle un cadáver. Una vez que Cambises cumpliera sus propósitos, se encaminó a realizar 3 expediciones más, una contra los cartagineses, otra contra los amonios y la última contra los etíopes, quienes resultaron un rival fortísimo, gracias a lo escabroso de su territorio, en el que, conforme avanzaba el ejército persa, sus hombres sufrían las penurias del hambre, y llegó un momento en que para sobrevivir, los soldados tuvieron que sacrificar a uno de cada 10 integrantes para comérselo. Al percibir tal atrocidad, Cambises decidió regresar a Menfis con sus tropas muy minadas. Al poco tiempo de su vuelta, el rey conquistador reprimió una festividad egipcia en honor al recién nacido Apis, un novillo parido de una vaca tocada por un resplandor bajado del cielo que le hacía concebir a su única cría. Apis era de color negro con un triángulo blanco en la frente, la semejanza de un águila en el lomo, los pelos de la cola dobles y un escarabajo bajo la lengua. Cuando los sacerdotes llevaron a Apis ante Cambises, éste se burló de él. Lo hirió en un muslo, motivo por el que más tarde el novillo pereció en su santuario. Acto seguido, mandó matar a los sacerdotes, y tal crimen dicen que fue el motivo que provocó la demencia en el monarca persa. Una vez vuelto loco, Cambises mandó matar a su hermano Esmerdis, a quien le tenía envidia por ser un hombre apuesto, cuyo encargo lo puso en manos de su leal servidor Prexaspes, y enseguida el rey se encargó de matar a su hermana y esposa a la vez, y así desencadenó una serie de asesinatos en los que se pretendía el de Creso, quien lo había reprimido diciéndole que no podía matar a las personas sin causa seria alguna. El rey, molesto, le increpó que no le podía dar sabios consejos, pues él había llevado su reino a la destrucción, y además fue el mismo Creso quien exhortó a su padre Ciro a realizar la guerra contra los maságetas, donde Ciro encontró la muerte. Diciendo esto, Cambises le disparó diversas flechas, pero Creso corrió de inmediato y pudo librar la muerte. Aunado a ello, Cambises se dedicaba a profanar las tumbas en los templos, burlarse de las deidades y no mostrar el mínimo respeto a los santuarios en Egipto. Por aquel entonces, sucedió que en Persia se sublevaron 2 magos hermanos,
Patisitis, a quien Cambises dejó como encargado del palacio en Susa, y Esmerdis. Resulta que el mago Esmerdis era idéntico al hermano de Cambises que tenía el mismo nombre, por lo que Patisitis se encargó de poner en el trono al Esmerdis vivo para reemplazar al muerto, cuyo deceso se mantenía en secreto. Patisitis envió mensajes a cada una de las regiones del imperio para pedir que no se reconociera como rey a Cambises, sino a Esmerdis. Cambises, comprendiendo que los magos se encargaban de realizar tal fraude, decidió partir de inmediato hacia sus tierras para recuperar su trono. Pero ocurrió que en Ecbatana de Siria cayó de su caballo hiriéndose con la espada en el muslo, en la parte que había herido precisamente al novillo Apis, uno de los dioses egipcios. Se dice que en ese momento Cambises recuperó el juicio y reveló a sus hombres que tiempo atrás había tenido un sueño en el que se presentaba su hermano Esmerdis sentado en el trono, tocando el cielo con la cabeza. Y esa fue la causa de mandarlo matar porque temía que le quitara la corona. Pero en aquel momento comprendía que el sueño le hablaba de Esmerdis el mago, y no de su hermano. Ahí, en Ecbatana, Cambises encontró la muerte de acuerdo a un oráculo que lo había vaticinado, gobernando 7 años y 5 meses sin dejar descendencia alguna. Pero antes de perecer, pidió a los persas que no dejaran el reino en manos de los magos, que eran medos, y quienes en otro tiempo los tuvieron bajo su dominio. Por lo que Cambises maldecía a su pueblo si no encontraban la libertad. El mago Esmerdis gobernó durante 7 meses, y al octavo se descubrió su engaño. El noble persa Otanes fue el primero en entrar en sospechas. Había dado como esposa a Cambises a una de sus hijas de nombre Fedima, y que ahora, como todas las mujeres de Cambises, vivía con el actual rey. Sucedió que Otanes le pidió a su hija que cuando se acostara con Esmerdis le tocara las orejas mientras éste dormía. Y si resultaba tenerlas, entonces se trataba del hijo de Ciro, pero de lo contrario, con quien estaría yaciendo sería con el mago. Fedima, a sabiendas de que podía encontrar la muerte, se arriesgó a realizarlo, y sorprendida, en efecto se dio cuenta de que el hombre que gobernaba se hacía pasar por el auténtico Esmerdis, y no tardó en contárselo a su padre. Dicho esto, Otanes convocó a Aspatines y Gobrias, primeros entre los persas, para narrarles lo sucedido, por lo que planearon la rebelión. A ellos se les unieron Intafrenes, Megabizo y Darnes, y más tarde lo haría Darío, mismo que pidió que se acelerara la sublevación, porque si bien carecían de hombres que los auxiliaran, prefería el ataque inmediato antes de que perdieran el ímpetu de lucha. Por su parte, los magos convencieron a Prexaspes, asesino de Esmerdis, para que ante la multitud dijera que el mago gobernante era el auténtico Esmerdis. A lo que Prexaspes aceptó, y una vez presentado ante la muchedumbre, confesó la verdad, recordando que las palabras finales de Cambises fueron que si los persas no castigaban a los magos, entonces les caería la maldición que profirió antes de su deceso. Y terminando de referir aquello, se arrojó de cabeza desde la torre en la que emitió su discurso. Los magos se refugiaron en el palacio y deliberaron sobre las acciones que debían tomar en lo adelante, ya que el pueblo conocía la verdad, al momento que Darío y sus 6 compañeros entraban al palacio. Los guardias, sabiendo que eran hombres principales, les daban acceso a las salas, pero a los que les intentaban negar el paso les daban muerte inmediata. El alboroto se presentó en el recinto, y los magos decidieron salir al enfrentamiento, uno con su arco y el otro con su lanza. Para su fortuna, el grupo de los 7 pudo vencer a los impostores, a quienes les cortaron la cabeza y, mostrándoselas a los demás persas, pidieron que se unieran a ellos. Y entonces los persas se encargaron de matar a todo mago que encontraran por el camino, o sacándoles de sus viviendas hasta que la noche apareció y les impidió continuar con la faena. Pero dejemos en esta parte lo que se cuenta en el tercer capítulo de los 9 libros de la historia, de cómo un rey que conquistó Egipto se volvió loco y a la vez perdió su propio reino.